Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5. Yo quisiera que viéramos solamente un versículo, no lo voy a explicar, pero solamente quiero que lo conozcas. Ahí mismo en Tesalonicenses, mira, valdría la pena en otro momento, lo vamos a estudiar yo creo, pero mira el capítulo 4, el versículo 3, dice la palabra así: porque esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? Esta es la voluntad de Dios. ¿Qué cosa? ¿Te das cuenta por qué es importante este tema? ¿Cuántas veces no hemos dicho, Señor, cuál es tu voluntad? Muéstrame tu voluntad, dime cuál es tu voluntad. Y no sé qué estamos esperando que Dios nos responda, ¿verdad? Pero la Biblia nos responde. La voluntad de Dios es ¿qué? Nuestra santificación. Entonces estamos hablando de algo que es la voluntad de Dios. Jesucristo en la oración que puso como modelo para nosotros, para todos los discípulos del Señor, dice: Padre, hágase tu voluntad, así en los cielos como en la tierra. Y por supuesto, aunque la voluntad de Dios es bien amplia, podemos definirla en una cosa. Cuando Jesucristo dice hágase tu voluntad y empatamos esto con lo que escribe Pablo, entonces ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Santificación. Señor, ¿será tu voluntad que sea millonario? ¿Será tu voluntad que me case? ¿Será tu voluntad que me cambie de trabajo? Todas esas pueden ser preguntas muy humanas, pero están muy centradas en nosotros, en lo que yo quisiera. Pero si preguntamos, Señor, ¿cuál es tu voluntad real centrada en ti? Nuestra santificación. Que nos apartemos, que nos consagremos, que nos dediquemos. Mira el versículo 7. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? Santificación. ¿Alguna vez has preguntado, qué llamado tienes para mí? ¿Cuál es el llamado que tienes para mí? Y es una pregunta muy legítima. ¿A qué estoy llamado? ¿A predicar? ¿A evangelizar? ¿A cantar? ¿A orar por los enfermos? Y todos esos pueden ser llamados legítimos, pero todo surge de un gran llamado. Porque podemos decir, es que yo tengo un llamado. Sí, ¿cuál es tu llamado? A ser apóstol a las naciones. Oh, qué interesante. Pero hay un llamado mayor. Porque Dios no nos ha llamado a impureza, sino ¿a qué? Entonces Dios nos ha llamado a apartarnos. Dios nos ha llamado a consagrarnos. Dios nos ha llamado a dedicarnos a Él. Dios nos ha llamado a esforzarnos para Él. De aquí ya nos damos cuenta entonces cómo la santificación bíblica es un tema central, hermano. Central. Y que viene después de la regeneración y de la justificación. Hermano amado, no podemos quedarnos solamente en la puerta diciendo, ya el Señor me habló y me regeneró. Ya el Señor me hizo ver a Jesús y aceptarlo como mi Salvador. Eso es estar en la puerta. Eso es quedarte en la puerta. Ojalá todos los cristianos entendiéramos que eso es muy bueno. Si tú ya fuiste regenerado, gloria a Dios, hermano, qué bendición que hayas podido tener la capacidad, o mejor dicho, que Dios te haya dado la capacidad, esa es la manera correcta de decirlo, Dios te haya dado la capacidad para poder nacer de nuevo. Y que por el Espíritu Santo, como lo dijimos en la canción, el Espíritu Santo se movió en nosotros para ver a Jesús. Pero esto es lo más importante en el día de hoy para ti como cristiano. Ya fuiste regenerado, ya eres salvo, pero hoy no tienes por qué preocuparte por ser regenerado, porque ya fuiste regenerado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hoy no tienes que tener la carga de si eres salvo o no eres salvo, porque si tú pudiste reconocer a Jesús y lo has confesado
y tienes el testimonio claro y certero de que Él es el Señor y el Salvador y que su sangre fue derramada, tú ya eres salvo. Entonces, ¿de qué tienes que ocuparte? De tu santificación, hermano. Vamos al capítulo 5, versículo 23. Permíteme es que es tan hermoso todo este capítulo, pero el versículo 21 creo que aporta bastante. Antes bien, examinadlo todo cuidadosamente, retened lo bueno. Quiero decirte que este versículo es un versículo muy práctico de la santificación, muy práctico. No me voy a extender porque vienen muchos temas más que vamos a estar dando el grupo de ancianos y no quisiera yo adelantarme, pero eso es un versículo muy práctico. Examina todo y retén lo bueno y te vas a estar santificando. Muchos cristianos ni examinamos todo y retenemos lo malo. La vida cristiana, hermano, llamada a ser santa, esta es una clave. Examínalo todo y retén lo bueno. Claro, para retener lo bueno se necesitan otras cosas, que es lo que vamos a estar hablando. Absteneos de toda especie o forma de mal. Esto es santificación. Abstenerse de toda forma de mal. No está hablando de un asunto moral. Abstenerse de lo malo, hermano, no es necesariamente la excelencia moral. La excelencia moral va a ser el resultado. Tener una vida con buena moral va a ser el resultado de esto, pero no es la meta en sí mismo. Versículo 23, y que el mismo Dios de paz, ¿qué cosa? Os santifique por completo. Entonces estamos llamados a santificarnos, pero no estamos solos, el Señor va con nosotros en este proceso de santificación, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero que notes cómo dice que cuando venga el Señor seamos hallados irreprensibles. No está diciendo que hoy, sino en el día de la venida. ¿Por qué? Porque aquel que se está santificando, el Señor lo ayuda para que en el día de la venida seamos hallados irreprensibles. El llamado no es a ser irreprensible. El llamado es a ser santificado. Y en la forma en que nosotros tomamos seriedad en la santificación, en el día de su venida, seremos irreprensibles. Va a ser el resultado, la recompensa. Ser irreprensibles, hermanos, es decir, perfeccionados, es la recompensa que el Espíritu Santo nos va a dar a ese proceso de santificación. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Al menos en este pasaje el apóstol Pablo mira al ser humano como un ser que tiene tres posiciones o tres partes que debe de atender: su espíritu, su alma y su cuerpo. Y la santificación engloba o envuelve a todo el ser. Es decir, no podemos decir soy santo por fuera pero no por dentro, o al revés. Soy santo por dentro estoy consagrado, por dentro me dedico a Dios, pero por fuera no. No. Lo que Pablo está diciendo es la santidad es integral, ¿de acuerdo? Ahora, desde este pasaje podemos entender que la santificación bíblica tiene tres elementos esenciales. Número uno es la obra de Dios, eso ya lo vimos. Es decir, aunque nosotros participamos, al final la gloria es de Él. Si podemos santificarnos, ¿por qué es? Porque fuimos regenerados antes. ¿Y quién hizo eso? El Espíritu Santo.
Si podemos hoy santificarnos, porque ya somos justificados, ya somos salvos. ¿Y quién hizo eso? Dios, Cristo, el Espíritu Santo. Por tanto, nadie puede santificarse si antes no ha sido traído por el Espíritu Santo a los pies de Cristo. Vuelvo a repetirlo. Nadie puede santificarse si no es traído por el Espíritu Santo a los pies de Cristo. Y una vez que estamos a los pies de Cristo, hermano, el mismo Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Has leído ese pasaje donde dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad cuando no sabemos orar como conviene? Y cuando ya no sabemos cómo orar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Bueno, eso es lo mismo que sucede en la santificación. Cuando nosotros ya no podemos, no sabemos, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad para poder avanzar en la santificación. Así que podemos descansar, hermano, en que la santificación es algo a la que somos llamados, pero no vamos solos. Segundo, en la santificación estamos siendo renovados o transformados a la imagen de Dios. Por eso es que algunos teólogos le llaman al proceso de santificación, también le llaman transformación. Regeneración, justificación y transformación. Son las tres etapas de la vida cristiana antes de llegar a la glorificación. Que la glorificación, hermano, podemos decir que es el cambio total, completo y perfecto de todo nuestro ser. Por eso la figura de la mariposa. Porque ¿cuándo comienza a ser transformada la mariposa? ¿Cuando sale del capullo? No, dentro del capullo. De ser un gusano, entra en un proceso de regeneración y de transformación. Cuando la oruga comienza con esas sustancias que fluyen de su cuerpo y hace el capullo, en ese momento comienza la transformación. Una transformación que no vemos, pero está ocurriendo. Hermano, yo creo que este fenómeno llamado metamorfosis es una de las cosas más maravillosas que tiene la naturaleza. Porque ¿cómo podemos explicar que un animalito tan hermoso, tan bello, tan precioso, que además vuela y que tiene una participación tan importante en lo que es ¿cómo se dice? La reproducción de las plantas y de las flores, que es la mariposa, puede surgir de un gusano vil? Quizás en eso estaba pensando Isaías cuando escribe y dice: oh gusano de Jacob. ¿Se has leído capítulo que es 40 o 42 de Isaías? Oh gusano de Jacob. Pareciera un insulto, ¿verdad? Pero quizá el profeta por el Espíritu Santo está pensando que sí, Jacob es un gusano, pero está siendo llevado o fue llevado a convertirse en una mariposa. Y ciertamente la vida de Jacob fue como un gusano que terminó en una mariposa, el pueblo de Israel. Bueno, eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Todos empezamos como gusanos. Todos empezamos como gusanos. Y comienza a haber un proceso que nadie ve. Porque ¿sabes qué es lo más interesante? Que seguimos pareciendo gusanos. Pero Dios está haciendo un proceso que nadie ve, pero que Él sí lo mira. Eso es la santificación. Entonces, el Señor nos enseña que la santificación bíblica es ese proceso de renovación o transformación para al final volver a tener la imagen de Dios. La imagen que perdimos, hermano, en el Edén. La imagen que se deterioró, que se corrompió. ¿Qué dice la palabra? El apóstol Pablo dice: para que así como en Adán todos pecamos, es decir, en Adán perdimos la imagen, ahora en Cristo todos seamos
justificados. Entonces perdimos la imagen en el Edén, pero ahora en Cristo Jesús ya la recuperamos por medio de la fe, pero ahora la vamos a recuperar de manera completa, y en el día del encuentro con Cristo vamos a tener la misma gloria o más, una gloria mayor que la que se perdió en el Edén. Ahora, la tercera cosa. Uno es la obra de Dios, la santificación es la obra de Dios. Dos, la santificación es la renovación o transformación a la imagen de Dios. Y tercero, en esta transformación somos capacitados para morir al pecado y vivir para Dios. Escucha, vuelvo a repetirlo. Somos capacitados. ¿Qué es una capacitación? Es una preparación. ¿Qué es una capacitación? Es una ejercitación. Es decir, ¿qué es algo que se capacita? Algo que no está listo, pero que por medio de un proceso, una disciplina, se le alista. Cuando tú entras a un trabajo, lo primero que hacen es capacitarte, porque tú no sabes, tú ignoras, tú no comprendes, tú no entiendes. No sabes cómo manejar la máquina, no sabes cómo funcionan los horarios, no sabes cómo funciona el sistema de cómputo, no sabes cómo se barre el piso, o te tienen que capacitar para que lo logres y después te perfecciones. Bueno, la santificación es una capacitación. ¿Para qué? Para morir al pecado. Porque el pecado todavía nos envuelve. El pecado todavía nos rodea. Si algo ha sido llamado el cristiano, es a pelear contra el pecado y vencerlo. Y la forma en que nosotros peleamos y vencemos al pecado es por medio de la santificación. Vamos a leer algunos textos, estos sí los voy a leer porque ahí nos quedamos la semana pasada. Romanos, capítulo 6. Solo quiero que tú permitas que tu corazón, por medio de la palabra, entienda o afirme lo que estamos tratando de enseñar. Romanos 6, capítulo 6, versículo 5. Romanos 6, versículo 5. Porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Una vez más, hermano, aquí hay una crisálida. El bautismo en agua es la figura de una crisálida. Entramos al agua, que es como un capullo, por medio o de manera simbólica, y cuando salimos de manera simbólica por medio de la fe, nacemos a una nueva vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. 7. Porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Entonces la santificación, hermano, por ponerlo de esta manera, la santificación es la vivencia efectiva de lo que simboliza el bautismo en agua. El bautismo en agua simboliza muerte al pecado y una nueva vida en Cristo. Bueno, pues ahora vamos a hacerlo efectivo. Ahora vamos a morir al pecado realmente cada día más y vivir realmente cada día más para Cristo. Esto es la santificación. Morir cada día más al pecado y vivir cada día más para Cristo. Versículo 12. El versículo 12 ahí mismo dice: por tanto, no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los miembros de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros,
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Hermano Pablo, lo que está diciendo en otras palabras es, entiende esto, tú ya no estás bajo el dominio del pecado, pero el pecado quiere volver a reinar sobre de ti. Tú ya no estás bajo su dominio, eso ya lo hizo Jesús. Jesús ya quitó el dominio, pero el enemigo del pecado todavía está ahí. Y él quiere otra vez volverte a dominar. ¿Qué tienes que hacer? Pelear. Una pelea que no estás solo, pero que es una pelea real. Y yo quiero que notes los términos, cómo usa Pablo los verbos en relación a lo que hay que hacer. No presentéis los miembros de vuestro cuerpo. Estamos involucrados. Sino presentaos vosotros mismos. Presentaos. Estamos involucrados. Entonces, hermano, la santificación es una capacitación, pero en la que nosotros participamos. Y es una capacitación para combatir el pecado y morir al pecado. El pecado es una realidad en la vida del cristiano y tenemos que identificarlo, combatirlo y vencerlo. Guarda esto en tu corazón. Esta es la verdadera doctrina de la gracia. Las verdaderas doctrinas de la gracia nos van a impulsar a combatir al pecado. La falsa doctrina de la gracia, también llamada supergracia, te va a decir que tú ya eres salvo, que Cristo ya murió por ti y ahora no tienes que hacer más nada porque ya está asegurada tu salvación. No. La verdadera doctrina de la gracia bíblica te va a decir, Cristo ya vino a morir por ti, Él hizo la obra, te llamó, te escogió y te justificó. Pero en la santificación, por la fuerza, el amor, la libertad que tú ya recibiste, tienes todo lo que se necesita para vencer al pecado. Gálatas 5:24. Gálatas 5:24. Versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Hermano, este es el beneficio o la consecuencia o el resultado de la santificación. No es el fin en sí mismo, sino el resultado de la santificación. Pero mira el 24. Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo. ¿Quiénes son de Cristo? Los que han sido regenerados y los que han sido justificados. Esos son de Cristo. Los que son de Cristo han crucificado la carne. Yo quiero que notes, no dice que los que son de Cristo, Cristo ya crucificó la carne por ellos. No, lo que da a entender una vez más es que participamos. Dios nos capacita, pero nosotros participamos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y qué dice? Que tenemos que crucificar. Ese es otro tema que no me voy a meter ahí si no lo termino. Pero hay una lucha real donde nosotros tenemos que crucificar. ¿Cómo la crucificamos? Eso lo vamos a ver más adelante. Pero lo que yo quiero que mires es que la santificación bíblica sí es una capacitación para pelear, combatir, vencer al pecado. Y por consecuencia vivir para Dios. Corintios 7:1, segunda a los Corintios 7:1 dice, este es un versículo muy importante. Lo vamos a ver más adelante con detalle. Por tanto, amados, teniendo estas promesas, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Solo quiero que notes una vez más, limpiémonos de toda inmundicia de la carne. Es lo que quiero que notes.
La santificación entonces es combatir al pecado, vencer al pecado, crucificar la carne y quitar toda inmundicia de la carne. Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 14. 12, 14. Dice, buscad la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Una vez más, buscad, nos involucra, nos hace partícipes. Si te diste cuenta, todos los versículos nos hacen ver que nosotros participamos. Sin embargo, aunque participamos en la santificación, ¿cuál es el primer componente de la santificación bíblica? Es la obra de Dios. Aunque nosotros somos llamados a limpiar, a pelear, a trabajar, a combatir, sigue siendo la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es el que nos capacita. Él es el que nos capacita. Cuando un boxeador pelea una pelea y gana, no ganó solo, hermano. No es la obra de él. Es la obra de un entrenador. Es la obra de un sparring. Es la obra de un médico que lo capacitaron para que él alcance los niveles de técnica, los niveles de agilidad, los niveles de visión, los niveles incluso hasta de concentración mental, capacitación nutricional. No podemos nosotros decir, hermano, que la santificación es una obra nuestra, porque tenemos un coach, tenemos un entrenador, tenemos un médico, tenemos un abogado, tenemos un ¿cómo se llama? Nutriólogo espiritual que nos dice qué comer y qué no comer para poder soportar esta batalla. ¿Por qué crees que los que no tienen a Cristo no pueden vencer al pecado? Al contrario, están sumidos, ahogados, porque no tienen a Cristo, no están capacitados. Acabo de ver un video en internet de un tipo que provoca o que insulta, o no sé qué quería hacer, a un joven que iba con su novia en la calle. Le empieza a gritonear. Y el otro muchacho pues agarra a la muchacha, supongo que es su novia, y solamente lo trata de alejar. Como diciendo, alejémonos de este tipo que no sé qué quiere. Pero el tipo sigue molestando y le da un empujón al muchacho. Y se ve un tipo rudo, un tipo, un rufián. Y el muchacho cuando lo empuja, se quita la chamarra. Y lo que no sabía el rufián, el delincuente, es que este muchacho estaba capacitado en artes marciales. Porque le da 3 patadas, no sé si has visto cómo se llaman artes marciales mixtas. Le da 3 patadas en un muslo, lo debilita y después con un solo golpe lo desmaya, lo tira y lo desmaya. Lo que no sabía este rufián es que este joven estaba capacitado para pelear. Y el mundo lo que necesita es cristianos que estén capacitados. Porque el mundo, ahí está el pecado, que es un rufián. Ahí está la carne, que es un delincuente. Y nos va a provocar. Pero si no estamos capacitados, vamos a terminar acobardándonos o terminando suplicándole al pecado que nos permita disfrutar de su maldad. ¿En qué estás capacitado tú? Piensa secularmente, ¿en qué estás capacitado? ¿Para qué tú dices, yo fui capacitado? Si ahorita me dicen, haz esto, yo lo hago porque estoy capacitado. Si me dicen, arregle un carro, estoy capacitado. No como yo que abro el cofre y digo, ¿qué será? Y ni veo nada, ni entiendo el motor, ¿verdad?
No sé por qué todos los hombres cuando se para el carro abrimos bueno, el que esté capacitado va a llegar, va a saber dónde meter la mano. Bueno, ¿para qué debería estar capacitado un cristiano? Para combatir el pecado, para pelear contra la carne y para hacer luz en medio de las tinieblas. Ok, habiendo dicho eso, tenemos que entender que la capacitación tiene 3 tiempos, tiene 3 momentos. Primero los Corintios 1:2. Primero los Corintios 1:2. ¿Lo tienes ahí? Dice así. Está hablando Pablo a la iglesia de los Corintios, la está saludando, se está presentando ante ella en esta carta y les dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. 2 datos interesantes aquí. El primero, le habla a una iglesia local que está en Corinto, pero la conecta con la iglesia universal que esté en cualquier parte. La iglesia local que está en Corinto, una iglesia de 50 hermanos, 100 hermanos, no sé yo, pero que la conecta y dice con todos los que están en cualquier parte. Esa es la iglesia universal. Y usa esto para decirles: escuchen, ustedes que son una iglesia aquí en Corinto, deben de tener la misma fe, la misma visión, el mismo entendimiento, la misma claridad doctrinal que toda la iglesia que esté en cualquier parte. Y sobre eso va a hablarles. Pero comienza diciéndoles: ustedes que están en Corinto son santificados, porque Cristo ya los santificó, pero también son llamados a ser santos, porque este es el llamado de a todos los cristianos en cualquier parte. No es que Dios llame a unos a ser más santos y a otros menos santos. No, a todos nos llama a ser santos, pero esta santificación tiene 3 tiempos o etapas en relación a la propia santificación que la Biblia nos llama. La primera tiene que ver con el pasado, la segunda con el presente, la tercera con el futuro. 3 tiempos, ¿verdad? ¿Cómo es la santificación en cada uno de estos tiempos? El pasado. La santificación en el pasado responde a la declaración: estoy santificado. O bien pudiéramos decir: fui santificado por la fe en Cristo Jesús, por lo tanto estoy santificado. Pero estoy santificado responde a un acto que recibimos en el pasado. Es decir, yo puedo decir hoy: estoy santificado por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Fuimos santificados en Cristo Jesús. Legalmente ya somos santos. Por eso tú vas a encontrar múltiples versículos, hermano. Abundan los pasajes en la Biblia donde Pablo se refiere a los cristianos como santos. Y salúdame a los santos que están allá. Hermanos santos, los convoco junto con todos los santos. Es una frase cotidiana, normal del apóstol Pablo. Hoy, hermano, nos cuesta trabajo llamarnos así. Nos sentimos extraños. Y yo les digo: hermana Santa Laura, ¿verdad? O hermanos santos que están aquí reunidos. Nos sentimos extraños porque tenemos paradigmas de la religión católica, hermano. La religión católica nos ha robado la naturalidad de llamarnos santos, porque el concepto que tenemos de alguien santo es alguien bueno, o de alguien excelente, o de alguien que no se equivoca. Y entonces yo digo: hermano santo Josué, pero si yo sé, ¿verdad?, que de repente se enoja, entonces digo: no, ¿cómo va a ser santo? Porque pienso que la santidad tiene que ver solamente con un estado de pureza moral. Pero cuando entiendo que la palabra santo tiene que ver con alguien que está apartado, reservado, guardado, comprado
Y yo entiendo que Jesús hizo todo eso por mi hermana Laura, por mi hermana Josué y por todos ustedes. Mi hermano Josué fue comprado, mi hermana Laura fue apartada. Todos ustedes han sido declarados para dedicación del Señor Jesús. Entonces, bajo ese entendimiento, somos santos. Y tenemos toda la libertad y todo el derecho bíblico de llamarnos santos los unos a los otros. Todos los beneficios de Cristo, entonces, de su santidad, nos han sido otorgados. Desde el momento en que Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y nos fue revelada su justificación, somos legalmente santos. Legalmente santos. Acompáñame a Hebreos capítulo 10. Nos ha hecho mucho daño la imagen de la aureola, hermano. Porque yo no sé a quién se le ocurrió poner una aureola en las imágenes medievales o quizá desde antes de la Edad Media para decir que alguien era santo, ¿verdad? Y le ponen una aureola. Entonces nos imaginamos que todos los santos tienen su aureola y cuando nos vemos los unos a los otros casi nos vemos los cuernos, ¿verdad? Pero con todo y eso, con nuestras luchas, batallas, imperfecciones, deficiencias, el Señor nos llama santos. Hebreos 10:10 dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida de una vez y para siempre. Hemos sido santificados mediante ¿qué? La ofrenda del cuerpo de Cristo. Entonces, hermanos, si Él fue la ofrenda por nuestra santidad, ¿eso fue verdad o no? ¿Eso es una realidad o no? ¿Eso tuvo cumplimiento para tu vida o no? Entonces tú eres santo. Efesios 1:4. Efesios 1:4. Dice así: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Mi hermano, el propósito para que fuéramos santos, es decir, apartados, consagrados, dedicados, reservados, punto y aparte. ¿Desde cuándo tenía el Señor ese propósito? Desde antes de la fundación de los tiempos. Qué importante será la santidad entonces, que el Señor tenía como propósito que nosotros fuéramos santos desde el momento en que Él nos miró en la eternidad pasada. Si para el Señor es tan importante, ¿no debería ser importante para nosotros? Ahora, fuimos santificados, estoy santificado por el sacrificio de Cristo, pero también estoy siendo santificado en un presente continuo. Cuando decimos que somos santos en el presente, respondemos a la voz de estoy siendo santificado todos los días, todo el tiempo. Nos encontramos entonces en un proceso de santificación constante y gradual, donde cada uno de nosotros participa de esa santificación como un proceso. Pon atención. La santificación como un regalo, como una gracia legal, ocurrió solo por los méritos de Cristo. Pero la santificación como un proceso gradual la hace el Espíritu Santo, pero nosotros también participamos. Esta santificación, hermano, como un proceso gradual, y cuando hablo de gradual, entiéndase, va creciendo. No todos empezamos, hermano, con la misma capacidad de santificación, ni todos nos santificamos en la misma velocidad. Eso queda muy claro, hermano. Es ahí donde encontramos las inconsistencias y los movimientos en la vida del creyente, hermano.
Porque la santificación como un proceso es gradual. De ahí, hermano, que vas a encontrar, hermanos, que a los 3 meses o a los 3 años va a estar en un estado de dedicación y de amor y de entrega, mientras que otro quizá en el mismo tiempo todavía está ahí pensando y todavía tiene dudas y todavía no sabe si se va a congregar o no. Y también hay luchas, hermano. Es un proceso gradual porque también hay luchas, también hay rachas. Esto es como un partido, hermano, de béisbol, donde a veces uno tiene una racha de home run, hermano, y a veces uno tiene racha de strikes. Pero la bendición es que tenemos un coach que todavía está ahí confiando en nosotros y sigue entrenándonos y nos sigue metiendo el partido y lo va a seguir haciendo porque Él confía en nosotros. Así que, hermano, si tú tienes una racha ganadora, puro home run, ánimo, impulso, constancia, sientes que estás venciendo, que estás madurando, dale gloria a Dios. Pero si de repente te entra una racha perdedora, donde sientes que Satanás te está ponchando y que no logras atinar a una, no te preocupes. Confía en que sigues aquí, sigues en el juego. Dios no te va a botar, hermano, porque el que te hizo santo en la cruz te va a acompañar en el proceso de tu santificación. Hebreos 2 capítulo 11 dice: por tanto, el que santifica. ¿Quién es el que santifica? El Espíritu Santo. Como los que son santificados. ¿Quiénes son los que están siendo santificados? Nosotros. Son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Hermano, qué pasaje de tanta consolación. Porque, hermano, Él es un Padre que nunca nos va a abandonar. Yo amo la gracia, abrazo la gracia, bendigo a Dios porque me he permitido entenderlo. Porque, hermano, cuando el salmista dice: aunque padre y madre te dejaren, con todos el Señor te recogerá, lo que está diciendo es muy claro, muy claro. Los padres y las madres del mundo pueden abandonar a sus hijos porque son humanos. Y los pueden abandonar de muchas formas, porque se mueren, porque no los quieren, porque no les dan importancia. Pero el Padre Celestial no es hombre para que mienta, no es hombre para que se arrepienta, y aquel que te tomó por hijo jamás te va a abandonar. Así que el llamado a que seamos santificados viene de la voluntad del Padre, así que Él no te va a abandonar. Segunda carta a Timoteo 2. Segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 20. Dice así. Desde el versículo 19, hermano, creo que es muy importante también. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme. El sólido fundamento permanece firme. 2 puntos. No sé cómo diga tu Biblia, pero la mía tiene 2 puntos. El Señor conoce a los que son, ¿qué? Suyos. Y si Él conoce a los que son suyos, ¿los va a abandonar? Esa es la esperanza, hermano. El Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. ¿Qué está diciendo? Yo sé los que son míos, dice el Señor. Y los que son míos, ¿qué quiero para ellos? Lo mejor. Que se aparten de iniquidad. Pero no nos va a abandonar, hermano. Él va con nosotros en este llamado. Ahora bien, versículo 20. Ahora bien, pon atención. ¿Cuál es el sólido fundamento? Que el Señor conoce a los que son suyos. Te conoce. Él te conoce porque eres suyo. Y porque eres suyo, Él quiere que te apartes, que te reserves, que te dediques, que te consagres de toda iniquidad. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra.
Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De toda iniquidad. Si alguno se guarda de estas cosas, se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pero ¿cuál es el punto? Que hay un proceso. Un proceso. Vosotros, dice, si alguno se limpia, ahí está el proceso. Si alguno se limpia, hay un proceso. Ok. Pero también la santificación es en el pasado, es una realidad ya legal. Dios nos mira santos. Satanás sabe que somos santos. Pero también todavía no somos todo lo santo que el Señor quiere o que el Señor espera. Y por eso estamos en un proceso. Y en ese proceso nosotros somos llamados a participar. Pero hay un futuro. ¿Y cuál es el futuro? El futuro responde a la expresión seré santificado. Seré santificado. La santificación del creyente entonces es una realidad por la fe en Cristo Jesús. Es un proceso en el cual nos encontramos, pero no está completa. Esta santificación necesita una culminación. Y esa culminación va a llegar cuando seamos glorificados, es decir, cuando abramos completamente las alas por el poder del Señor en la transformación completa, absoluta y perfecta de este cuerpo. Esto va a suceder en la resurrección de todos los creyentes o en la transformación de nuestros cuerpos en su venida. Primera a los Tesalonicenses 5:23 dice: y que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Es decir, estamos en un proceso de santidad, pero ese proceso de santidad se va a tener que completar. ¿Quién lo va a completar? El Señor. Nadie puede completarlo. Él lo inicia, Él lo completa. Él es el alfa, Él es la omega. Él es el principio y Él es el fin. Por lo tanto, nadie se puede santificar a sí mismo de manera plena. La plenitud viene de Dios. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo y que todo vuestro ser, espíritu, cuerpo, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes cómo dice el versículo 25? Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, ¿quién lo hace? Él lo va a completar. Él lo va a completar. Esa es nuestra confianza. ¿Ya soy santo? ¿Me estoy santificando? Y aquí hay lucha, aquí hay prueba, aquí hay entrega, pero tengo paz. Porque la perseverancia de los santos, que es una doctrina de la gracia, la perseverancia de los santos me dice que Él me acompaña en el proceso y que Él la va a completar. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y en la resurrección de los muertos o en su venida a la final trompeta, si estamos vivos, Corintios capítulo 15 dice: y este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad, este cuerpo corruptible se vestirá de incorruptibilidad, y este cuerpo temporal se hará un cuerpo eterno. Esa es nuestra esperanza. Efesios 4:13 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Por eso hay que aprender, por eso hay que usar dones, por eso hay que combatir a la carne, por eso hay que desarrollar todos los medios de gracia para alcanzar la estatura del varón perfecto. Y alcanzar la estatura del varón perfecto, que es Cristo, es la plenitud de la santificación. Amén. Entonces, hermano, ya somos santos en Cristo Jesús. Amén. Créelo con todo tu corazón.
Ya soy santo en Cristo Jesús. Estoy siendo santificado y Dios me acompaña en este proceso. Y seré santificado en plenitud cuando sea transformado en gloria. Entonces, hermano, la historia de la santificación es algo maravilloso. Quiero concluir con una historia que representa muy bien lo que hemos hablado de alguna manera. Abre tu Biblia en Segundo de Reyes, es un pasaje que está en el Antiguo Testamento, que ilustra de manera muy apropiada, no de manera perfecta, pero sí de manera muy apropiada. Segundo de Reyes, capítulo 5, es una historia que tú conoces. Capítulo 5, versículo 1 al versículo 15, a ver si podemos leerlo todo. Dice así, quiero que notes algunos detalles que te van a ayudar. Naamán y la santificación. Y Naamán, capitán del rey de Aram, era un gran hombre delante de su señor y tenido en alta estima, porque por medio de él el Señor había dado la victoria a Aram. También el hombre era un guerrero valiente, pero leproso. Y habían salido los arameos en bandas y habían tomado cautiva a una muchacha muy joven de la tierra de Israel. Y ella estaba al servicio de la mujer de Naamán. Y ella dijo a su señora: si mi señor estuviera con el profeta que está en Samaria, él entonces lo curaría de su lepra. Déjame mencionarte 3 detalles aquí para que vayamos siguiendo la historia. Quiero que notes 3 detalles muy interesantes. Número 1, Naamán es gentil. Naamán no es israelita. Naamán no es judío. Se parece a ti y a mí. Nosotros no somos judíos, no somos israelitas. Esto ya es un atisbo, hermano, de que la salvación no era solo para Israel, que en el plan de Dios el Señor tenía un plan para los gentiles. ¿De acuerdo? Ahora quiero que notes lo segundo. Dice que el Señor daba gran victoria por medio de él, el Señor, Dios de Israel. ¿Qué te parece? Un hombre que está ganando victorias por la mano del Dios de Israel, por Jehová de los ejércitos, pero él no es judío, él no es israelita. La única forma en que podamos entender esto es que este Naamán estaba predestinado. Naamán había sido escogido desde la eternidad pasada y por eso Dios cuida de él. Y por eso Dios lo respalda, aun cuando todavía no se le ha sido revelado el Dios de Israel. Pero el Señor le da victoria. Él entonces es escogido. Él entonces es predestinado. Dios está con un gentil. Yo no sé cuántos judíos han leído este pasaje con detalle, pero hermano, yo creo que se infartan. Si yo les digo esto a cualquier judío, se infartan. Dios respaldando a un gentil en una tierra extranjera y Dios está cuidando sus victorias. Qué interesante. Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos suyos, hermano. Aún antes de que lo conociéramos a Él, Él ya nos conocía a nosotros y nos preparaba para llegar a esta gracia. Ahora, dice que Él era un hombre guerrero valiente, pero leproso, ganando victorias, aunque tiene lepra. Ahora quiero que entiendas esto. La lepra de Naamán no era una lepra común, porque la lepra común, la más agresiva, la lepra común, hermano, inhabilita. Porque la lepra común, hermano, come músculo, consume tendones. Por eso es que hay gente leprosa que se le caen los dedos, se le cae la nariz, de repente ya no puede caminar porque ya los músculos que le dan fuerza a sus piernas ya están consumidos. La lepra de Naamán no era una lepra de ese tipo, porque él es un guerrero que está ganando batallas. Tiene fuerza, tiene agilidad. ¿Qué clase de lepra? Hermano, se le llamaba lepra a cualquier clase de enfermedad de la piel. En aquel tiempo, hermano, cualquier urticaria grave, cualquier, ¿cómo se le llama esta enfermedad? Psoriasis o acné muy agresivo. Hay un tipo de acné agresivo, hermano, que tapiza la cara, a veces el cuerpo, la espalda, hasta las piernas, hermano. Cualquier enfermedad que fuera muy agresiva de la piel,
se le llamaba lepra. La lepra de Naamán debió haber sido un tipo de esta clase, que obviamente era muy incómoda, era muy dolorosa, obviamente pues muy, ¿cómo se dice? Visualmente muy desagradable, pero no era la lepra propiamente, la bacteria de la lepra que corrompe o que destruye todo el cuerpo hasta llevarlos a la muerte. Porque era un hombre que ganaba batallas, se podía montar a caballo, podía tomar una espada y podía pelear. ¿Por qué me llama la atención ese detalle? Porque yo me podía pensar, hay muchos cristianos que estamos ganando batallas, pero tenemos lepra. Tenemos pecados escondidos. Ganamos batallas en la iglesia. Ganamos batallas en el sentido de que quizá evangelizamos y la gente nos escucha. Ministramos en la iglesia y la iglesia es bendecida. Pero tenemos pecados ocultos. Porque al final la lepra en la Biblia representa pecado. Ahora, tercer cosa en esta primera parte. Hay una muchacha judía que le habla de Dios y él es sensible. Esa es la regeneración. Él escucha de ese Dios. Claro, tiene un pecado. ¿Y sabes qué hace? Reconoce que tiene lepra. Él no está reconociendo solo una enfermedad que lo limita o que lo hace ver feo. Él sabe que eso es un problema en su vida. Reconoce que tiene lepra y dice, necesito a ese profeta. ¿Y sabes quién es ese profeta? Es figura de Cristo, hermano. Eliseo en este pasaje es figura de Cristo, porque Cristo es nuestro profeta que nos limpia de pecado. Y esta muchacha representa, hermano, a la iglesia o puede representar a cualquier cristiano que da testimonio sin importar su condición, porque esta muchacha es esclava, pero no importa, ella da testimonio del Dios que tiene, porque el Dios que ella tiene para ella es el Dios verdadero. Le comparte un pecador escogido por Dios, pero que él no sabe que es escogido por Dios. Pero que Dios ya lo escogió porque está con él, pero tiene pecado. Ahora, por la voz de esta mujer, de esta chica, el Espíritu Santo le habla a Naamán. Le habla a la esposa de Naamán y le habla a Naamán. Y entonces Naamán dice, necesito a ese profeta. Reconoce su necesidad, su pecado. Y habla con su rey, que era su jefe, para poder ir y conocer al profeta. Versículo 5. El rey de Aram dijo, ve ahora y enviaré una carta al rey de Israel. Y él fue y llevó consigo 10 talentos de plata y 6,000 siclos de oro y 10 mudas de ropa. Déjame salto. Ahí hay un encuentro con el rey que en este momento no me interesa disertar, pero quiero llegar al versículo 8. Y al oír Eliseo, el hombre de Dios, hermano. Por eso, hermano, para mí en este momento Eliseo es Cristo. Porque Cristo es el hombre de Dios que quitó el pecado de la humanidad, de todos aquellos que él escogió. Que el rey había rasgado sus vestidos, dijo, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Vino pues Naamán con sus caballos, con su carro, y se paró a la entrada de la casa de Eliseo. Y Eliseo le envió un mensajero, diciendo, ve y lávate en el Jordán 7 veces y tu carne se te restaurará y quedarás limpio. Pero Naamán se enojó y ya se iba diciendo, he aquí yo pensé que él vendría a mí, se detendría, invocaría el nombre del Señor su Dios, movería su mano sobre la parte enferma y curaría la lepra. ¿No son el Habana y el Farfar, río de Damasco, mejor que todas las aguas? ¿No pudiera yo lavarme en ellos y ser limpio? Y dio la vuelta y se volvió enfurecido. Pero sus siervos se le acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te hubiera dicho que hicieras alguna gran cosa, ¿no la hubieras hecho? ¿Cuánto más si te dice, lávate y queda limpio? Entonces él bajó, se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. Y regresó el hombre de Dios con toda su compañía, y fue y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco
que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Ok, hasta ahí. Varios detalles, es muy hermoso este pasaje. Ya no tenemos tiempo de ver todos los detalles, pero mira nada más estos poquitos. Él no ve a Eliseo, solo escucha a un mensajero. Nosotros no vemos a Jesús, pero escuchamos a sus mensajeros. Dios nos ha enviado mensajeros, hermano. Por supuesto sabemos que el Espíritu Santo es el gran mensajero de Dios, pero el gran mensajero de Dios usa hombres y mujeres, usa su palabra. Y a través de los mensajes que su palabra bendita nos da, a través de los pastores, de los predicadores, de los evangelistas, de los maestros, el Señor nos dice, tienes que santificarte. Pero dice que cuando le dijo lo que tenía que hacer, Naamán se enojó. Y dijo, ¿qué no son el Farfar y el Habana, ríos de Damasco, mejor que todos estos? Yo pensé que el hombre vendría y movería sus manos y me haría como una invocación. Hermano, lo que está diciendo es, yo quiero una religión. Yo no quiero compromiso. Lo que él está diciendo es, yo quiero algo rápido, yo quiero una pastilla de religión, quiero una pastilla de misticismo. Hermano, hoy hay muchos cristianos que están buscando pastillas de misticismo. Están buscando pastillas de religiosidad. Están buscando iglesias donde nada más les hagan sentir bien y les hagan desaparecer sus males, pero sin ningún tipo de compromiso, sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de participación, sin ningún tipo de santificación. Dios mandó otros 2 siervos. Fíjate cómo Dios manda ministros siempre. Primero fue la doncella, la chica aquella, que le habla de Cristo o le habla del profeta. Y después ahora son dos jóvenes que le dicen, hey, si te hubieran pedido una gran cosa, si te hubieran pedido que pagaras, no sé, 10,000 pesos, ¿no lo hubieras hecho? Una gran ofrenda. ¿Quieres un gran milagro? Da una gran ofrenda. Pero si te dicen sencillamente que obedezcas su palabra, así literalmente dice, solo tienes que obedecer su palabra. Pero si se te dice, lee tu Biblia y obedece tu Biblia, ¿se te hace tan complicado? Tú sabes que hay un montón de cristianos que están buscando hacer grandes cosas, pero no quieren leer la Biblia. Están dispuestos a hacer un montón de cosas para demostrar que son hijos de Dios, pero no quieren hacer las cosas más sencillas, que son orar y leer la Biblia. Finalmente lo escuchó y entendió, de alguna manera entendió 2 cosas. Número 1, que era escogido. Número 2, que era aceptado. Así tal como era. O con todo el pecado que tenía o toda la enfermedad que traía. Pero el profeta le tuvo que enseñar algo y decirle, número 1, sí, te acepto como eres, porque te escogí desde antes de la fundación del mundo. Pero número 2, no quiero que te quedes como estás. Y número 3, quiero que te consagres. Y te va a costar. Y tengo que trabajar con tu carácter. Y lo primero que hizo fue humillarlo. Trabajó con su carácter. Y él tuvo que ser humilde. Jesucristo dijo, vengan a mí, imítenme, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestra alma. Hermano, tuvo un llamado a la humildad. Tuvo que humillarse. ¿Sabes que la santificación es un llamado a la humildad? ¿Sabes que la santificación es un llamado a reconocerse frágil delante de Dios? Y también es un llamado a la humildad y decir, tengo un problema, o tengo muchos problemas, o tengo muchos pecados. La santificación es un llamado a vencer el orgullo, porque primero fue un llamado a la humildad y después vencer su orgullo. ¿Que no tengo ríos mejores? Es decir, ¿no hay otras formas de que lo logre? ¿Que no hay otra manera en que podamos arreglar esto? Para eso hay psicólogos, para eso hay psiquiatras, para eso hay terapeutas, para eso hay abogados, para eso hay apóstoles, para que hagan la cosa ellos. Pero yo digo, no, tú tienes que hacerlo. Vence tu orgullo.
No busques otros remedios. Reconócelo en tu vida. Y él tuvo que reconocer, hermano, que tenía quizá otras formas, otros ríos. Otro día te platico de estos ríos porque me parecen muy interesantes. Estudiando dónde están estos ríos, qué significan sus nombres, me parecen muy interesantes. Pero el punto, hermano, es que al final él entró al agua. Y entró al agua humillado, reconociendo, aceptando, mordiéndose su orgullo. Y lo más interesante es que fue a la vista de todos los que lo acompañaban. Es decir, fue público. De manera pública tuvo que enfrentar, tuvo que quitarse la ropa seguramente. Y todas sus llagas, todas las heridas, todas esas costras que traía quedaron exhibidas. Y comenzó a sumergirse. Y aquí está la belleza de la santificación. Porque a la primera sumergida dice la palabra que salió y no había nada. Y a la segunda no había mucho. Pero cada vez que se sumergía, él tenía que hacer algo. Y quizá decía, ¿ya? Le preguntaba a la demás gente, ¿ya? No, todavía no. Pero la orden fue 7 veces. El versículo 14 dice, y su carne se volvió como la carne de un niño pequeño y quedó limpio. ¿Hasta cuándo? Hasta que cumplió las 7. Cuando cumplió las 7, Dios lo hizo. Hermano, no creas que fue el agua. No fue el agua, hermano. Fue la obediencia. O mejor dicho, fue Dios después de su obediencia. Porque tampoco fue la obediencia en sí misma. Porque decir que fue la obediencia sería tanto como decir que Él se santificó. La obediencia fue la manera en que Él estaba trabajando en la santificación. Pero en la última sumergida, cuando Él sale, entonces Dios vio su obediencia, su humildad, su disposición, su consagración, su dedicación, su esfuerzo, y entonces Dios le dio la glorificación. Entonces, hermano amado, cuando nosotros estamos santificándonos, a veces no vemos avances o vemos muy pequeños avances y nos podemos terminar frustrando y decepcionando. O otros te van a decir, no, todavía se te ve las llagas, todavía se te ve bien rojo, se te ve ahí bien grotesco, todavía te supura. Y otros nos van a decir, pero hermano, tenemos que seguir creyéndole a Dios. ¿A qué? A la palabra de Dios. Creámosle a la palabra de Dios. Sigamos sumergiéndonos. Sigámonos trabajando. Sigamos escuchando. Sigamos aprendiendo. Sigamos peleando. Hermano, cada vez que él se tenía que sumergir, yo no sé qué pensamientos. Me gustaría preguntarle un día a Naamán, ¿qué estabas pensando? Cada vez que te sumergías. Porque yo quiero creer que cada vez que se sumergía, sus pensamientos iban avanzando. Algo pasaba. ¿Sabes qué me puse a meditar ayer cuando estaba pensando en este tema? Quizá nada más no iba sanando de manera inmediata conforme iba sumergiéndose, pero iba sintiendo algo. Porque yo me puse a pensar en la belleza, no belleza, bueno sí también, pero en la sensación tan placentera que le da a uno sumergirse en el agua. Cuando uno se sumerge en el agua, hermano, hay un disfrute. Y entonces yo quería pensar, conforme él iba caminando en esa obediencia, quizá no iba sanando en su apariencia, pero dentro de él iba disfrutando cada vez más el proceso. Y cuando iba en la sexta zambullida, hermano, él ya estaba disfrutando y diciendo, oh, esto es especial. Hacía cuánto que no se sumergía a lo mejor Naamán, todo el tiempo dedicado a pelear, a ganar batallas, a ir a la guerra, ir al campo de batalla, y a lo mejor nunca había disfrutado de un baño como lo estaba disfrutando ahora. Algo estaba pasando en su mente. Y cuando terminó la sexta zambullida, hermano, ya para la sexta él dijo, amén. Si me piden que haga otras 8, las hago.
Si me piden que me aviente otras 20, otras 20. Pero para la séptima, que habían sido las que se habían dicho, ahí Dios vio su humildad, vio su obediencia, vio el cambio de mente que estaba ocurriendo en él. Y para la séptima zambullida, ahí ocurrió la transformación completa. Hermano, ¿en qué zambullida vamos? No lo sé. Pero no podemos seguir siendo los mismos. No te puedes conformar siguiendo siendo lo mismo, ni te puedes justificar siguiendo siendo lo mismo. No te justifiques. Porque el mundo justifique ciertos pecados, tú y yo no podemos justificarlos. Porque el mundo diga que ya no pasa nada, no podemos decir que no está pasando algo. El Señor quiere que seamos transformados completamente. ¿Qué es la santificación? Apartarse, reservarse, consagrarse. En ese momento, en esas 6 zambullidas antes de la séptima, que para mí es la glorificación, en esas 6 zambullidas no había otra cosa en la mente de Naamán más que hacer lo que se le había dicho que tenía que hacer. Estaba consagrado, estaba dedicado, estaba concentrado, estaba en devoción a ese momento que Dios, por medio del profeta, le había ordenado. Cada vez que venimos al culto se nos da una voz de parte de Dios para que nos consagremos más cada día. Y cuando estemos allá en el mundo, aunque hay un montón de espectadores, nosotros estemos consagrados, dedicados, reservados. La iglesia necesita todavía ser limpiada de muchas cosas, pero necesitamos consagrarnos al que nos ha llamado. Que Dios te bendiga. Vamos a orar.